Código 3 presenta. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a este noticiario, justamente 17 de enero del año 2022, 9 de la noche en punto. Bienvenidos, código3.com, presente en las transmisiones de las noticias, todo lo mejor de la región centro-sur del estado de Chihuahua, y también tenemos información de lo que sucede en el municipio de Cuauhtémoc y en la región serrana. Está cayendo, o bien, cayó una bastante nevada, y esto obviamente va a traer clima fresco para nuestro municipio. Tenemos mucha información que ofrecerle aquí en las noticias de código3.com, recordando sobre todo el amable patrocinio y sobre todo el cambio de imagen de un servidor a Sandoval. Trajes a las medidas para el caballero Sandoval. Estamos ubicados en el sector Oriente Delicias por la avenida del Parque en el número 711. Buenas noches, bienvenidos a las noticias de código3.com. Para dar inicio a este noticiero, tenemos información justamente importante. El día de hoy se llevó a cabo un accidente vehicular. Un automóvil impactó, una Cherokee impactó un automóvil, y no únicamente fue el impacto, sino justamente lo proyectó hasta caer al interior del canal del Boulevard Gómez Morín. Una persona resultó con lesiones leves. El conductor de la Cherokee mencionó que uno había visto el alto, se lo pasó y chocó. Sí, miren, en la avenida Segunda Sur y avenida Gómez Sur participó una Jeep Grand Cherokee color blanco, modelo 2014, conducido por Mario Francisco, de 76 años de edad. Participó otro vehículo que es un Matiz 2012, color azul, conducido por María Guadalupe, de 56 años de edad. Aquí lo que dice el conductor de la Jeep, que no vio lo que es el señalamiento de alto existente, lo que hizo que provocara el choque, y así el otro vehículo salió proyectado y quedó en el interior del canal. ¿Acudió la unidad de bomberos, comandante? Así es, a checar lo que es la conductora del otro vehículo que quedó en el canal, pero al parecer todo estaba muy bien. ¿Daños materiales? Aproximadamente de 25,000 pesos en ambos vehículos. ¿Qué es lo que procede aquí? Aquí se va a venir lo que es la aseguranza de la camioneta para que se haga cargo de los daños y de la persona si necesita ir a lo que es el seguro social o algo, ahí se hace cargo del seguro. Es decir, la responsabilidad recae sobre la Jeep, que viene sobre la avenida Segunda Sur. ¿Recomendaciones, oficial, por último? Pues nomás respetar los señalamientos de tránsito y no andar en exceso de velocidad y no utilizar el celular. Y hace unos minutos, justamente en la avenida Fernando Baeza y Segunda Sur, se registró otro accidente vehicular. En esta ocasión, el guiador de una motocicleta omitió también el señalamiento de alto y se produjo el accidente. Afortunadamente, el guiador de la motocicleta resultó con lesiones únicamente leves. Estamos en el cruce con la Fernando Baeza y avenida Segunda del lado sur. Se suscitó un percance vial tipo choque, participó una motocicleta de la marca Itálica y un vehículo auto de la marca Chevrolet. Vemos la presencia de paramédicos de bomberos. Sí, arribaron los compañeros de la ambulancia de bomberos para checar lo que es el conductor de la motocicleta. Afortunadamente resultó con heridas leves, el cual no requirió el traslado a un nosocomio. ¿Características de los conductores? Pues el joven de la moto es una persona joven, el conductor del vehículo igual, nada más son dos personas. ¿Causas del accidente? No sé, la preferencia paso lo que es la motocicleta y le invade el carril al carrito. ¿Cómo es que se presenta el accidente en base a la entrevista que ustedes le realizaron por allá a los involucrados? Nos relatan el conductor de la motocicleta que no percibió que venía el vehículo y cuando avanzó a la marcha fue golpeado por el vehículo. ¿La motocicleta transitaba entonces por sur a norte? La motocicleta transita por la avenida Segunda en un sentido de norte a sur. Al intentar cruzar lo que es la avenida Fernando Baeza, no sé la preferencia de paso,
y choca lo que es el costado del vehículo que viene sobre la Fernando Baeza de poniente a oriente. ¿Qué procede en esos casos? En este caso lo que vamos a realizar es la detención de lo que es la motocicleta. Se quedan garantía los daños ocasionados al vehículo. ¿Un aproximado de daños materiales? Aproximadamente unos 10,000 pesos entre ambos vehículos. En el municipio de Cuauhtémoc, sí, se registró un incidente que llamó mucho la atención en los habitantes de este municipio. Tenemos la información de Buenas Tardes Cuauhtémoc, de nuestros amigos de Cuau TV Oficial, a cual agradecemos y sobre todo felicitamos por el inicio de este noticiario a través de Cuau TV Oficial con nuestro buen amigo Francisco Javier González. Una persona perdió la vida de aproximadamente 89 años de edad. La Policía Municipal, a través de mando único, acudió a las calles 18 y Sinaloa de la colonia Reforma, en donde se reportó a una persona lesionada, la cual perdió la vida en el lugar de los hechos, al parecer por muerte natural. Al arribar se tuvo a la vista a un hombre que se encontraba apoyándose en un vehículo, una pick-up Nissan color gris, la cual era de su propiedad, y se trataba de una persona de aproximadamente 80 años de edad. Vestía una chamarra en color café y un pantalón de mezclilla azul, botas en café y una gorra del mismo color. Se le apreciaron rastros de sangre tanto en el rostro como en la chamarra, por lo que se pidió el apoyo de la Cruz Roja Mexicana, cuyos paramédicos revisaron al hombre y confirmaron que ya no contaba con signos vitales, que posiblemente la causa de la muerte pudo ser una úlcera gástrica. Se informa de estos hechos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, que se hace cargo de la escena. Y otra cosa similar, pero aquí la Fiscalía llevará a cabo una investigación más profunda, porque en el hospital Javier Ramírez Canter, en el hospital Javier Ramírez, se suscitó lo siguiente: una persona la ingresaron a este hospital con algunas lesiones, la persona fallece. Él únicamente lo que pudo dar a conocer es que tenía 46 años de edad y que era proveniente justamente de San Juanito. No ha alcanzado más información, la persona fallece, se desconoce los motivos de su muerte. Agentes de la Policía Municipal, a través de mando único, acudieron a las instalaciones del Hospital Javier Ramírez Topete, que se ubican en la calle 19, Morelos y 19, a las 5 de la tarde con 20 minutos de este 16 de enero, en donde se reportó que había una persona lesionada que fue ingresada para recibir atención médica. Los agentes acuden hasta este punto, en donde toman nota de una persona llamada Canter Guillermo S.A., de 43 años, originario de San Juanito, siendo estos los únicos datos que proporcionó. Cabe hacer mención que se notifica de estos hechos al Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente y que desafortunadamente no se encontró a ningún familiar que estuviera presente en el hospital, por lo tanto, se desconoce cómo es que esta persona resultó lesionada. Es la información por parte de la vocera de la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Cuauhtémoc. E insisto, Buenas Tardes Cuauhtémoc se transmite de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde a través de Cuau TV Oficial, donde también estaremos trabajando en unión con ellos para intercambiar información con mi compañero y amigo Francisco Javier González. Más información de la región serrana, vámonos justamente allá por el rumbo de Madera, Chihuahua, donde así amaneció todo lo que viene siendo esta región serrana. Tenemos la información y las imágenes en el momento oportuno. Vean nada más, completamente blanco. Así fue de las imágenes con las cuales bastantes ciudadanos y logramos compartir a través de código3.com. Este es el momento, así luce el puerto de los Lobos, con la caída de la nieve en la región. Extreme precauciones al transitar. Es lo que mencionaban a través de las redes sociales. Y sobre todo, los cuidados oportunos que se deben de tener cuando está cayendo la nieve. ¿Qué es lo que va a traer con esto? Para nuestro municipio, como ya lo habíamos mencionado con anterioridad, por parte de la gente de protección civil, indicando de que venía la descendencia de temperatura para los días miércoles, jueves y viernes.
Así que estamos viendo que empieza a caer la nieve y debemos de tener, sobre todo, pues los cuidados pertinentes para cuando se venga el descenso de temperatura en nuestro municipio. Recuerde, Protección Civil está entregando trípticos y también está llevando a cabo la revisión de los calentones españoles. Eso ya está la información más que clara para que usted vaya y revise sus calentones españoles. Aquellos también que utilizan en ocasiones por la situación económica que logran hacer brasitas o hacer un poquito de lumbre en el interior de su casa. Recuerde que esto está completamente prohibido porque vienen los incendios y también las intoxicaciones. Entonces mejor cobijita para protegernos y cuidar a los niños y sobre todo a los adultos mayores con el descenso de temperatura que se prevé para el municipio de Delicias. En más información, el día de hoy en este municipio, en Delicias, Chihuahua, más de 110 sacerdotes hicieron acto de presencia para llevar a cabo el clero a la Virgen de Guadalupe. Esto es algo que se lleva a cabo, simple y sencillamente tienen una tradición, más de 30 años, y en esta ocasión, a nivel estado, se tocó llevar a este municipio de Delicias, Chihuahua, este homenaje a la Virgen de Guadalupe. Sí, hoy es el gran día. Estamos a punto de salir y estamos afinando los últimos detalles en nuestra reunión, avisos, momento de comunión con nuestro obispo. Ya en un momentito nos arrancamos. ¿Contentos? Ahorita vamos alrededor de unos 110, 120. Estamos esperando todavía que llegue un poquito más. Emocionado, contento, ¿verdad?, de volver aquí a estos terrenos que durante 6 años pues estuve frecuentando. Expresión pública del clero de la diócesis a la Virgen María de Guadalupe. Así es, expresión de amor, de devoción, de confianza, totalmente. Y de fraternidad. Claro, ¿verdad?, esta devoción fomenta y nutre la fraternidad entre nosotros los sacerdotes y entre el pueblo también, claro que sí, porque pues todos somos invitados. Cada año todos los sacerdotes de la arquidiócesis nos reunimos para hacer este homenaje. Esto no es nuevo, no es de hoy, sino es muy antiguo. No recuerdo los años que tiene, pero tiene más de 30 años. Y es muy bueno que los sacerdotes pues hagamos lo mismo que hace nuestro pueblo, que hacemos todos. Caminar, peregrinar, como no podemos hacerlo cercano al 12 de diciembre porque pues nosotros somos los que dinamizamos en cada parroquia pues a la gente, pues, fuera ya de esa fecha, y nos hemos dado cita para el tercer martes del mes de enero, pues juntarnos en alguna parroquia donde haya algún templo dedicado a la Virgen de Guadalupe, que en este caso será aquí en Delicias, saliendo de aquí de Cristo Rey para irnos al santuario, hacer eso, peregrinar. Y más que todo, no es solo lo material de hacer unos pasos, de caminar un tramo de espacio, sino la actitud, tener nosotros la actitud de salir de nuestra casa, de nuestra persona, de nuestro estar en nuestras cosas, para ir caminando ante todo lo que significa caminar hacia la patria del cielo. Ahorita va a ser a un templo, pero queremos hacerlo como muestra, como signo de lo que toda nuestra vida debe hacer a diario. Salir del pecado, salir de la modorra, del no hacer nada, para ir caminando con los demás, ayudándonos, por eso somos juntos, ayudándonos a llegar a compartir con nuestros hermanos, a celebrar los sacramentos, sobre todo la Eucaristía va a ser el día de hoy. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más información. La noche del día de ayer se reportó un suicidio justamente en el municipio de Cámara. Tenemos la información en un momento.
¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544. 639-100-2544. O bien, visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días, de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más. Ven, te esperamos. Materiales Jaques. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Qué importante cuando se trabaja para el bien del municipio y sobre todo en obras que mucha gente está esperando. Tras el caso del DREN, justamente el llamado Laguna Seca, que ahora va a ser llamado DREN Gómez Morín. Se está trabajando ya la Junta Central de Agua y Saneamiento, donde dirige el ingeniero Mario Mata Carrasco. Ya empezó con los preparativos y sobre todo, pues ya se está llevando a cabo el proyecto ejecutivo. Es un sueño, un proyecto que tiene muchos años, que es el del DREN Laguna Seca, que ahora se llama DREN Gómez Morín, y en el cual estamos iniciando el proyecto ejecutivo con base a uno que elaboró el ingeniero Samuel Chavarría y varias gente que nos estaba ayudando. Y la idea es que desde su inicio, allá por el cruce de Las Moras y la carretera 45, vayamos recuperando el tránsito del agua pluvial, del agua de lluvia, hasta que llega a, que pasa por ahí, por el Nuevo Delicias, por el Fonapo, y que nos ha provocado tantos problemas, saturación del doméstico, que muchas veces se devuelve y pues salen aguas negras en las casas. Lo vamos a canalizar bien, separarlo, independizarlo del drenaje doméstico para que no se mezclen. Y una vez que llega a la ciudad, pues lo que sí vamos a hacer inmediatamente es enderezar el drenaje doméstico, porque pues tiene ahí una curva de casi 90 grados que nos perjudica mucho, y hace que en la avenida Séptima, donde termina el puente para cruzar el ferrocarril de la avenida Río Florido, pues hace que ahí siempre se colapse el drenaje. Entonces es un proyecto integral que incluye todo lo que le estoy diciendo, además de hacer una caja más grande en el Gómez Morín y en la Comisión Nacional de Irrigación, después de la glorieta Gómez Morín, que se convierte en la Comisión Nacional de Irrigación. La idea es llevarlo en tapado, o sea, que no esté el aire libre lo más posible, y donde no sea posible, pues tener una barda de contención, como se utiliza en muchos lados, para evitar que los automóviles, las personas tengan el peligro de caer en este dren. Y lo mejor es que lo podamos encajonar sin afectar los carriles de circulación, que son 2 por cada lado, y poder llevar el agua hasta el dren que donde ya se iría para los otros municipios, pues para las tierras de riego, ¿no? Para el uso agrícola. Y claro, pues sabemos también que en las lluvias, pues la cantidad de agua y la velocidad de desplazamiento es muy grande y es muy difícil poder detenerlas o contenerlas para poder utilizarlas en la agricultura, que eso ya le corresponderá a otra instancia, pues buscar alguna represa o un reservorio
para que esa agua la puedan guardar y utilizar posteriormente los agricultores, ya sea de los municipios de Mioquia, Rosales o de ahí mismo de Delicias. Señor, precisamente en estos análisis que están haciendo, ¿ya tienen previsto cuánto pudiera durar la obra y algún tipo de inversión o es parte de lo que se está proyectando? Pues es parte de lo que está proyectando. La idea es terminarla en 12, 13 meses, ¿verdad? Pero si se necesita, pues a lo mejor si no vamos a tener que ir un poquito más. Y el costo pues tendrá alrededor de los 300 millones de pesos que estamos consiguiendo con Conagua y con Banobras, pero pues apenas está en proyecto. Yo sí lo dejo muy claro que está en proyecto, pero que estamos trabajando en él. Es una ilusión de hace varios años para los delicienses el que pudiéramos el poder evitar que las calles se inundaran como se inundan cada temporada de lluvias. Sí, porque esto incluye también rejillas en el cruce de las avenidas, principalmente en las diagonales y en la avenida del Parque. Rejillas para que tenemos que tener muy limpias siempre, para que el agua se vaya por el dren y no circule por las calles. Ese es el principal objetivo, como usted lo dice. Yo pues obedeciendo la orden de la gobernadora María Eugenia Campos Galván de que agua para todos los chihuahuenses, alcantarillado y saneamiento. Lo dejo muy claro, el drenaje pluvial es responsabilidad total del municipio. En este caso tenemos una alianza con el presidente Jesús Valenciano y todo su equipo para llevar a cabo. Él inició las gestiones, él inició el anteproyecto y estaremos de la mano trabajando con él para beneficiar a los delicienses. Tenemos información justamente del municipio de Camargo, donde desafortunadamente hubo un suicidio. Lo que llama la atención es que fue dentro de la cárcel. Durante la noche del día de ayer se va a conocer el trágico hecho donde una menor de 15 años se privó de la vida en su celda. Luego de esto, el director de Seguridad Pública y el secretario del Ayuntamiento, Sergio Martínez y Ramón Almanza, confirmaron que nunca se quedó solo y que solo se le revisó sobre objetos que pudieran ayudarlo a hacerse daño y se le retiraron. Los funcionarios municipales mencionaron que el suceso se dio a las 7:30 de la tarde. Ellos se encontraron en una reunión con el alcalde junto con varios elementos policíacos. Los internos no se encontraban solos, pues una parte del personal se encontraba en dicha área con ellos, además de que se cuenta con un sistema de monitoreo, el cual ya está siendo revisado. Negaron que se haya colgado de los barrotes de las agujetas de los zapatos, ya que al llegar a dicho lugar, estas le son removidas, junto con cinturón y aquello con lo que cual pueda hacerse daño. Según declararon las autoridades, Obed Reséndiz, de 15 años, fue detenido por una falta administrativa y lo trasladaron a una celda especial para menores, para luego notificar a sus familiares. El Ministerio Público y la Policía Ministerial están a cargo de la investigación. Si hubo una omisión por parte de algún funcionario, será cesado, concluyó el director de Seguridad Pública del municipio de Camargo, Sergio Martínez. Es lo que tenemos de información de ese municipio y tenemos pues ahí la versión oficial por parte del director de Seguridad Pública de este hecho lamentable. Una persona que desafortunadamente pierde la vida, como usted indica, ya lo escuchó. Él había sido detenido por una falta administrativa y decidió quitarse la vida. Tenemos una información ahora que es para proyectar y sobre todo lo que es la información de activar el turismo en la región serrana. Tal es el hecho de Huachochi. Por tal motivo se dio cita a este municipio el director del INMUDE de aquel municipio, Raúl Hernández, que está invitando a diferentes eventos deportivos. Viene un evento de ciclismo y también carrera pedestre. Primero que nada nos dimos a la tarea de investigar, porque no me gusta hacer las cosas nada más porque lo que me dijeron los demás. Investigamos con muchísimas personas quiénes eran las personas idóneas para recibir este mérito de una invitación especial a los eventos que tenemos en Huachochi, y entre la comunidad tanto ciclista como de corredores llegamos todos a una misma sintonía y vamos a hacer entrega oficial de las cortesías a los eventos. Voy a explicar un poquito lo que estamos realizando con esta parte. En la cuestión del programa de marketing que estamos haciendo para los eventos de Huachochi, decidimos nombrar invitados especiales para atletas, promotores y entrenadores del estado de Chihuahua. Y
embajadores para los atletas, entrenadores y promotores, organizadores de eventos que son fuera del estado de Chihuahua, decidiendo tener al menos 1 o 2 de cada estado. Seguimos en esa tarea, seguimos haciendo llamadas, seguimos confirmando atletas. Hoy en día les puedo decir que vamos bastante bien. Estamos tratando de enfocarnos a traer los mejores ciclistas y los mejores corredores que existen en México y en el estado de Chihuahua para que engalardonen estos eventos. Como no es la excepción, pues el día de hoy vamos a hacer la entrega oficial de la invitación especial a nuestros acompañantes. Invitación a que visiten Huachochi, a que visiten nuestros lugares turísticos, nuestros eventos, tanto deportivos, culturales, artísticos y turísticos. El día de hoy también aquí en el municipio de Delicias pues hacemos la entrega oficial de invitados especiales a diferentes atletas, organizadores y promotores de los diferentes deportes, tanto el trail como el ciclismo. ¿Qué tipo de eventos? ¿Qué tipo de eventos van a ser? Tenemos eventos turísticos, tenemos eventos artísticos, culturales y deportivos. Los eventos insignia que tenemos en Huachochi pues es el ultramaratón y el reto Rarámuri. El ultramaratón de los Cañones alberga este año esperamos más de 1,500 atletas y esperamos más de 3,500 personas que nos visiten en el municipio. Para nosotros es muy importante esta parte. También tenemos eventos de racer, eventos de jeep, tenemos el día del jeepero, tenemos el evento de las Classic Truck. También prácticamente Huachochi tiene, les comentaba ahorita a algunos compañeros, ahorita en la actualidad Huachochi cuenta con más de 65 eventos durante el año. Varios ciudadanos llevaron a cabo una entrega muy importante a Fundación Vida, donde más de 60 niños se vieron beneficiados con algunos juguetes. Queremos agradecer aquí a los representantes y a las personas que están detrás de todos estos regalos, ¿no?, que vienen para Fundación Vida, y queremos agradecerles por estar aquí, por tomarse su tiempo, por su dedicación para entregarnos lo que aquí tenemos presente, ¿no?, en beneficio de la niñez. ¿Cuántos juguetes se donan? ¿Qué tipo? Viene siendo un juguete por niño y niña, entonces ya serían los que están aquí en la asociación que hay. Entonces se hizo el censo de cuántos son los niños beneficiados, y se les hizo entrega a cada uno. Sí. ¿Cuántos son los beneficiados? Aquí en total, son 10 niñas y 54 niños. Ahorita en el momento que se encuentran disponibles en terapia. Sin embargo, esos son solo los que se tienen en terapia, pero también se tienen a niños con apoyos de medicamentos fuera de terapia. Entonces son más niños, pero ahorita en terapia son 64 niños. A lo mejor usted el día de hoy intentaba transitar por la avenida Tecnológica, justamente antes de subir el puente de lutos urbanos, conocido así de esta manera, y se topó de que estaba cerrada esta vialidad. Afortunadamente está llevando a cabo trabajos de pavimentación. Tenemos la información por parte de Gabriela Flores, que viene siendo la directora de Obras Públicas en este municipio. Mira, el día de hoy nos encontramos en una de las obras más importantes que traemos, uno de los accesos a la ciudad. Estamos trabajando en lo que es el puente de la Tecnológico. El día de hoy estamos con el fresado de una de las áreas centrales. Les pedimos ahí, aprovecho, ¿verdad?, para pedirle a la ciudadanía comprensión, ya que estamos trabajando un área también de un drenaje pluvial. Entonces estamos llevándonos un poquito lento lo que es el fresado, que es el desprendimiento de la carpeta ya existente, para poder manejar los niveles correctos y podernos llevar el agua al canal que está ahí aledaño y evitar ya las inundaciones que conocemos de esta área de la ciudad. ¿Se tiene un tiempo aproximado del trabajo? Pretendemos entre hoy y mañana terminar de fresar para luego el día jueves empezar con la renivelación y finales de esta semana continuar con lo que es el tendido de carpeta. ¿Que tiene algunas otras avenidas cerradas? Sí, estamos trabajando también en los laterales del santuario. El año pasado trabajamos en la mitad de esta plaza, ahorita estamos trabajando en las otras dos partes. Estamos terminando ya lo que es el drenaje para continuar con lo que es el agua potable. Nos encontramos también trabajando en la octava. También traemos ahí un tramo cerrado. Estamos igual de esta manera trabajando con agua potable. Esto es por mencionarles pues algunas de las obras que traemos activas ahorita. En el municipio de Mioque sigue trabajando y tras el caso, donde ya es el primer municipio en implementar el buzón legislativo ciudadano. Bueno, recibimos con mucho gusto al maestro Antonio Olivas y a la licenciada Alondra Vázquez,
a la licenciada María Fernanda Gutiérrez. Ellos son de la Unidad de Transparencia del Congreso del Estado y bueno, pues también les damos la bienvenida y estamos contentos porque bueno, esta es una iniciativa del Congreso del Estado. Se había estado trabajando en la capital del Estado, pero esta es la primera ocasión que salen de la capital al municipio a dar a conocer esta iniciativa. Yo creo que es algo muy importante porque al final de cuentas es, uno, dar a conocer pues estas nuevas iniciativas, pero sobre todo que se tome en cuenta la participación y la información directa hacia los ciudadanos. Esto nosotros lo hemos visto también como una manera fundamental del quehacer del gobierno, donde tiene que haber esa participación del ciudadano en la toma de decisiones. Entonces, vemos muy bueno esta iniciativa y sobre todo que tengan ese acercamiento con los municipios y al final de cuentas que realmente se pueda utilizar este instrumento. Viene un taller primero para funcionarios. ¿Y cómo aplicarán? Entendemos buzón físico, pero no sé, es digital. Sí, es por medio también de la tecnología y primero se está capacitando a los directores del gabinete del gobierno municipal y posteriormente se tendrá otra capacitación también a un grupo de ciudadanos. La idea es poder estar replicando esta información, utilizando tecnologías de la información y comunicación para poder recibir opiniones de la ciudadanía en torno a las diferentes iniciativas de ley. Entonces, es a través de este buzón legislativo, pues que le da una oportunidad cercana al ciudadano de poder participar en esta toma de decisiones. O sea, no es así como que, bueno, pues ahí mandamos una carta, un correo a ver quién le llega, sino que esto permite un vínculo muy rápido y sobre todo pues con cosas que tenemos al alcance, ¿no? Yo creo que hasta en el mismo celular pues podemos hacer esta participación. Algo muy importante, la asociación civil Luchando por Vivir y Servir sigue creciendo. Y este es el caso en el municipio de Saucillo, donde se firmó un convenio para trabajar en pro de las mujeres o de las personas que tienen cáncer. Esto justamente el convenio lo firmaron Patricia Bonilla, quien es la presidenta de esta asociación civil, y la alcaldesa del municipio de Saucillo, Aide López de Anda. Quiero agradecer muchísimo las gestiones de acercamiento que ha tenido la asociación Luchando por Vivir y Servir con este municipio y con los de la región, que de manera pues muy estructurada, muy decidida, han optado, ¿verdad?, por servir a quienes padecen o han transitado por una situación de cáncer, tanto al paciente, la paciente o el paciente, como a la familia y en general a la sociedad. Igualmente reconocer el trabajo de nuestras compañeras de aquí de Saucillo, la Asociación de María Soledad, Uniendo Corazones, también porque en todos sus esfuerzos es un mismo objetivo, el de ayudarse y ayudar. Todos los que estamos en un ámbito de servicio hemos descubierto, a veces sorpresivamente, que el servir es lo que más llena, es lo que más felices nos hace, es lo que más nos motiva, el saber que somos útiles para alguien más, de lo que más nos anima a despertarnos cada mañana y vencernos a nosotros mismos y vencer, pues ahora sí que cualquier dificultad. Desde luego veo que el estar acompañados es algo que nos fortalece, es algo que nos auxilia a caminar como sociedad en medio de esta tribulación, porque yo creo que solamente quien padece en sí mismo o en sí misma una situación de salud como esta, o quienes hemos vivido o vivimos de cerca y vemos a nuestros seres queridos en esta situación, podemos dimensionar. Sin embargo, también generar el sentido de empatía, de solidaridad, de sororidad en el caso de las mujeres, también es muy importante. La idea de firmar este convenio es que nosotros como DIF, como municipio, como gobierno, seamos un puente entre las asociaciones o agrupaciones que tienen esta coincidencia. Decíamos, no sabemos si para bien o para mal, porque yo sé que todas en medio del mal han encontrado grandes bendiciones. Entonces,
Nosotros queremos tender ese puente, esa red y fungir como eso para facilitar en lo que ustedes nos indiquen ese proceso de sanación del corazón, del alma, del cuerpo. Entonces vemos que existe toda la disposición de esta asociación y nosotros les invitamos a que unan esfuerzos, a que se visibilicen, porque dicen, bueno, a veces son 10, 12 aquí en Saucillo, pero lamentablemente hay más mujeres. A mí me gustaría que levantaran la mano, que dijeran aquí estamos para ayudar y que aceptaran esta ayuda que viene de manera estructurada y complementaria, ¿verdad? Porque ambas son muy importantes, que se complementen para que una mujer y una familia en esta situación pueda encontrar ese camino tan importante que ustedes mencionaban. Hoy se llevó a cabo la reunión del Comité Regional de Béisbol de la Tercera Zona de Delicias con los representantes de los diferentes equipos que están con la intención de participar en el próximo Campeonato Regional de Béisbol en la Tercera Zona de Delicias, temporada que va el nombre de Gregorio Goyo López Lugo, donde informarle Saucillo, Naica, Talentos de Saucillo, Ayuntamiento de Delicias, el equipo de la Escuela de Béisbol Delicias, Academia de Talentos, Julimes, Meoki, el tema de la Campesina y un equipo más de jóvenes que se están participando en el béisbol justamente de las diferentes colonias rurales de este municipio de Delicias. Se hablan de 10 equipos hasta el momento. El Comité Regional de Béisbol de la Tercera Zona de Delicias estará analizando qué se pueda llevar a cabo para esta situación. Si es viable por los tiempos, hay que hacer mención que el campeonato estatal probablemente y de manera extraoficial pueda arrancar el 11 de mayo. La Liga de la Toronja, la Liga Invernal, con el calendario como está estipulado, puede terminar hasta el 19 de febrero. Entonces empalmaría el probable inicio del Campeonato Regional de Béisbol que está pactado, pudiera ser el 18 de febrero o bien el día 17. Se está analizando. El Comité Regional de Béisbol que preside Saúl Márquez Ramírez llevará a cabo una reunión con el presidente de la Liga de la Toronja para ver estos temas, si alcanza a terminar la Liga de la Toronja o no. Se analizarán los equipos interesados en participar por primera ocasión. El caso de ese equipo juvenil, que se habla de jóvenes de las diferentes colonias rurales, Estrellas Doradas, se llama ese equipo, así lo llegaron a mencionar. ¿Qué parques? Porque ellos llegaron con únicamente preguntar la intención de saber cómo se maneja esto del béisbol regional. Se les cuestionó qué parques están viendo. Indicaban del Estadio de Delicias, si únicamente el equipo de Ayuntamiento y el equipo de la Escuela de Béisbol Delicias van a participar en este. Se complica ese tema. Hay una segunda opción. Hay que recordar que todos aquellos equipos que quieran participar en cualquier liga, lo primero que tienen que hacer es conseguir los jugadores. Y lo segundo, escenario. Si no tienes campo, pues prácticamente, ¿cómo vas a registrar un equipo de béisbol? Son cosas que debemos de mencionar. Se reportó el equipo de Bloquera San Felipe de la Campesina. Luis Fortanel de nueva cuenta acudió a esta reunión. Hay que recordar lo que ya pasó con este equipo de la Campesina en la Liga Invernal, la Liga de la Toronja. La abandonaron porque no se completaron y es algo, imagínense nada más, en béisbol regional, ¿se podrá llevar a cabo esto? Imagínense qué lamentable sería. Otro tema, la cantidad de peloteros juveniles que hay en nuestro municipio. ¿Les alcanzará para jugar un béisbol de primera fuerza de mayores? ¿Les alcanzará para tener un buen nivel de lo que se necesita en el béisbol de la tercera zona? Pero hay que recordar que esto es para hacer la selección de algodoneros para el próximo campeonato estatal de béisbol. Yo sé que el desarrollo del joven, yo sé que el desarrollo del pelotero local es fundamental, pero si yo fuera un dueño de un equipo de jóvenes, primero lo hago campeón en un béisbol de segunda fuerza. Llamémosle Liga Delicias, llamémosle Liga de Rosales, o bien la Liga de Julimes, en ligas municipales. Después de eso, hagámoslo campeón en una liga invernal, como lo es la Liga de la Toronja. Y ahora sí, ya están hechos los jugadores,
vamos a llevarlos justamente al campeonato regional. No únicamente porque saben agarrar un bat, ya pueden tener la calidad de jugar un béisbol regional. Créame, no tengo nada en contra del jugador local, pero hay que saber desarrollar su potencial poco a poquito, porque muchas veces un encuentro, imagínense nada más de 25-0, ¿cómo va a llegar su hijo? Decaído, triste, y al siguiente partido, otras 30-0. A la tercera semana ya no va a querer ir. Hay que ser analistas de este tema, no hay nada en contra del desarrollo de los jóvenes, pero sí de cómo nos puede bajar el nivel en un campeonato regional de béisbol, que siempre lo hemos mencionado y lo hemos dicho. En el estado de Chihuahua, el campeonato regional de béisbol de la tercera zona Alicias siempre ha tenido una gran competencia. Entonces, es el comentario. Esperemos, lo que sí es un hecho, es que la ceremonia inaugural se va a llevar a cabo en el Carlos Chale Carrasco, como ya le habíamos adelantado, a través de Código 3 Deportes y a través de Impacto Deportivo. Y de una vez se lo adelanto, puede ser un día viernes. Gracias, pásenlo bien. Esto fue las noticias de Código3.com. Agradecemos el amable patrocinio de Sandoval, trajes a la medida. Recuerde, Sandoval, trajes a la medida. Estamos ubicados por la avenida del Parque Oriente, número 711. Gracias, que tenga usted una excelente noche. ¿Estás pensando en remodelar tu casa y vas a construir? Materiales Jaques. Tenemos más de 20 años al servicio de la región. Te ofrecemos revuelto, arena, caliche y ensolve. Además, tenemos el servicio de retiro de escombro. Todo a un superprecio y excelente calidad. Puedes comunicarte al teléfono 639-100-2544, 639-100-2544, o bien visita nuestras instalaciones ubicadas en la calle 39 Sur, número 1610, Colonia Lindavista. Abrimos todos los días de 7 de la mañana a 5 de la tarde en un horario corrido. No esperes más, ven, te esperamos. Materiales Jaques. ¿Buscas seguridad en tu casa con un bonito estilo? En Herrería Rigma puedes encontrar bonitos diseños en portones, barandales y rejas. Tenemos en venta portones eléctricos, americanos o en herrería. Contamos además con refacciones y mantenimiento para tu portón eléctrico. Automatizamos tu barandal. Si quieres asegurar tu negocio, también contamos con cortinas metálicas. Pide tu cotización al 639-111-6245. 639-111-6245. O puedes visitarnos en calle 36 Sur, número 407, en Colonia Tierra y Libertad. Trabajos garantizados, 10 años nos respaldan. Solo en Herrería Rigma. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero.